Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a hablar hoy día de los inversores y vamos a ver cómo hacer un inversor de onda sinusoidal en una forma práctica. Este es un inversor electrónico, al 100% electrónico. Bueno, esta es una publicidad a la marca que no tiene nada que ver y no estamos auspiciados por ninguna marca. Espero que nos auspicie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo y en una forma muy positiva. Vamos a usar un motor como este caso. Este caso es un motor eléctrico común con jaula de ardilla que se llama el rotor. Ya lo van a ver y lo vamos a desarmar. Lo vamos a convertir en un generador 220 volts de 50 Hz de onda pura, especial para hacer andar todo tipo de artefactos, cosa que no pasa con la electrónica. Cuando hay inversores de onda cuadrada, que son más baratos, por supuesto, lo único que se hacen andar son luces, resistencias, motores de licuadora donde usan escobillas o carbones, pero no los motores de heladera ni motores como este tipo. Entonces, yo le voy a explicar cómo vamos a transformar este motor o cualquier motor de corriente alterna en un generador formidable. Vamos a hablar un poco en el pizarrón y después voy a desarmar y van a ver el interior del motor, que es parte de esto, para que yo le explique cómo vamos a hacer esa transformación. Vamos a ir al pizarrón. Bueno, esto lo vamos a interpretar como el interior de un motor. En este caso tiene 4 bobinados puestos a 90 grados, conectados en serie. Este viene acá, acá y acá tenemos una salida y otra salida. Ese motor es de 220 volts. Lo más importante es saber que la frecuencia es de 50 Hz. ¿Por qué? Porque no es cuestión de llegar a los 220 volts haciéndolo girar a cualquier revolución, porque van a variar los Hz. Y estos Hz es fundamental para que la heladera o cualquier generador, cualquier motor que reciba la corriente de este generador funcione. Porque nosotros le podemos explicar 220 volts, pero a otra frecuencia, y la heladera va a funcionar mal. Volvamos al motor. Este es el motor que yo le estoy por modificar y tiene adentro un sistema de rotor con alambres de cortocircuito o jaula de ardilla, que es el famoso motor de corriente alterna que inventó Nikola Tesla. Se usó muchísimo porque no tiene rozamiento, porque es el motor que más éxito ha tenido la industria. Y bueno, yo ese motor, que es este motor, este que está acá, lo voy a transformar en un generador de corriente sinusoidal pura, que va a ser incluso mejor que estos equipos de electrónicos. Bueno, ¿cómo lo vamos a modificar? Vamos a eliminar el rotor, que es este. Lo vamos a eliminar y vamos a poner un rotor con imanes. Un norte, un sur y un sur. Vamos a poner 4 imanes. Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Que cuando giren dentro del rotor, del estator, rotor le vamos a llamar a la parte móvil y estator a la parte estática, o sea, la parte exterior, se va, si yo hago girar el núcleo con un eje, poniéndole imanes permanentes, lo que voy a lograr es sacar exactamente el proceso inverso del motor. Voy a producir 220 volts y la velocidad va a ser la cantidad de frecuencia. Los Hz es la cantidad de veces que pasa de positivo a negativo. En este caso nosotros necesitamos una frecuencia que es de 60 Hz en otros países o 50 en donde estamos nosotros ahora. Estos Hz
solamente se logra con la cantidad de polo y las revoluciones que le vamos a impulsar al generador. Vamos a ver ahora en la práctica en la bobina. Bueno, esto es el estator, la parte estática que tiene un motor. Si ustedes quieren hacer un generador de 1 HP o 2 HP, tienen que conseguir un motor de corriente monofásica como este, de 1 HP o de 2 HP, para ver el generador que van a hacer. Si ustedes lo miran bien, acá quiero que se vea, esa es una bobina. Tiene una, acá tiene la otra, 2, acá tiene la otra, 3, y esta es la cuarta. Tiene 4 polos como el dibujo que yo le hice. Si lo mira de frente, tiene otras bobinas desfasadas más chiquitas con alambre más chica, pero esas no las vamos a usar porque son para arranque en el caso del motor. Les vuelvo a repetir, vamos a hacer un generador de onda sinusoidal pura, muy eficaz, muy efectivo para hacer andar cualquier cosa y a costo barato. Solamente a un motor que vamos a conseguir de las potencias que queramos, monofásica, vamos a sacar el rotor y le vamos a poner imanes. Ahora les voy a mostrar este motor, ya se lo mostré, y lo vamos a desarmar. Yo ya le saqué los tornillos para que veamos cómo está hecho. Acá está el estator con las 4 bobinas, como les mostré acá, que se veía más claro. Si ustedes los ven, están las 4 bobinas. Quiere decir que es un motor monofásico de 4 polos. En este caso está acá, con la diferencia que no tiene la carcasa, por eso les mostraba el otro. Y vamos a ir al rotor, la parte que vamos a modificar, que es esta. Si ustedes lo ven, no tiene, esta es una tapa. El rotor tiene 2 tapas que las vamos a volver a poner. Y el rotor, que tiene un motor, tiene en el interior alambres en cortocircuito en esta zona, todas soldadas, y en esta zona. ¿Cómo lo vamos a transformar? Vamos a poner imanes haciendo 4 polos. Yo acá tengo unos imanes para hacer algunas pruebas. Yo en este caso tengo 2 rectangulares que se los voy a mostrar, si es que lo puedo despegar porque están fuertemente agarrados. Ahí está. Tenemos que hacer lo siguiente. Hay que tornearle esta zona, sacar todo lo que es la conexión. Este aluminio que sirve de enfriador o de paleta, también está soldando todos los cables que están atravesando en el interior del núcleo. Si lo cortamos con el torno, va a quedar solamente el núcleo. Al núcleo lo vamos a rebajar y le vamos a poner imanes como estos, formando 4 polos. 1, 2, no tengo más imanes, pero vendría el otro acá, 3 y 4. Para que lo vean bien, los imanes pueden ser rectangulares o redondos. Supóngase que tengamos imanes redondos. Ponemos 1, 2, 3, bien a 90 grados, y 4. Haciendo este artifugio que ustedes están viendo, por supuesto hay que tornear el rotor para que después todo el sistema entre dentro del estator. Y lo hacemos girar con el estator puesto acá, el mismo motor que hemos conseguido de 1 HP, de medio HP o de un cuarto HP, poniéndole imanes fijos con imanes como este permanente, y haciéndolo girar, va a producir lo mismo que entraba antes, 220 volts. Va a haber que hacerlo girar a 1500 vueltas por minuto, que es las revoluciones originales del motor. ¿Por qué le digo que las vueltas tiene que respetarlas? Porque eso va a dar la frecuencia. Entonces ustedes van a obtener una onda sinusoidal pura
porque el imán entra suavemente y sale suavemente del campo, produciendo la subida y bajada de la tensión. Ahora voy a hacer un dibujito en la pizarra. Este es el estator con los 4 polos que ya vieron, y el imán, a medida que va entrando al campo magnético, supongamos que este es norte, este sería sur, este es norte y este es sur. Y el imán, este es una bobina, el imán es este que va entrando acá, supongamos que sea sur y va entrando en esta dirección, y el otro estaría acá, también entrando acá. Pongámosle que sea así, en esta posición. Cuando el imán va entrando en un sistema coordenada cartesiana, como yo siempre le explico, empieza a producir una corriente, que en un momento es cero porque no está muy lejos de la bobina. A medida que se va acercando, la corriente empieza a crecer en esta forma. Cuando ya entró al máximo, llega al punto superior, y cuando va saliendo, me hace esto. Pasa por cero y vuelve a hacer la otra por el negativo, porque pasa por el otro polo. Este es positivo y este es negativo. Si ustedes lo ven, es una onda suave. Esta forma de onda es la famosa onda pura, sinusoidal pura. En cambio, los circuitos electrónicos hacen la onda cuadrada, que sería esta. De golpe hay una suba de tensión, después baja de golpe, y después se hace negativa de golpe, después hay un tiempo donde es negativa y hace subida. Y va haciendo esto. Fíjense en ustedes la diferencia que hay en una onda cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque su forma es cuadrada, y una onda con forma de seno, por eso se llama sinusoidal. Esta forma de onda es la que necesita el motor para que gire. ¿Por qué? Porque va entrando suavemente el imán sobre los electroimanes y va haciendo que gire. Si nosotros usamos una onda como esta, cuadrada, son golpes y el rendimiento del motor no es bueno. Por eso las heladeras, los motores y todo lo que usted necesita en un hogar tiene que utilizar onda sinusoidal pura. ¿Por qué pura? Porque también hay otras ondas que son sinusoidal aproximada, que hacen de esta forma. También tiene más rendimiento que la cuadrada, pero en realidad no es una onda suave como este caso, hay golpes, y en el motor se notan eso. Todo esto yo se lo voy a llevar a la práctica, y en el próximo video vamos a construir el generador. Yo voy a hacer el trabajo de maquinar esta pieza, la voy a mostrar cómo lo hago. Vamos a armar las tapas con sus respectivos estator, que es este. Le voy a poner las tapas, le vamos a poner los imanes, lo vamos a hacer girar a 1500 revoluciones, como dice que el motor es, y va a producir 220 volts sin hacer ningún cálculo, porque el motor es reversible. Yo conseguí un motor de 220, si lo hago girar voy a producir 220. El motor es de 1500 vueltas, yo lo tengo que hacer girar a 1500 vueltas. Todo esto va a simplificarle para que ustedes hagan un generador de 220 de onda pura de 50 Hz, haciendo girar a 1500 revoluciones. Eso lo pueden hacer girar en el eje de un automóvil, como yo hice el otro día con el electrónico, con este, que lo puse en la batería. Ustedes pueden hacer una toma a un motor, o poner un motor de moto, o poner un motor cualquiera más chiquito, y se armaría en un generador de muy buena calidad en la onda y en la facilidad de producirlo. Y creo que va a ser mucho más barato que conseguir un equipo de estos, que hoy en día son muy caros los de onda pura. Bueno amigos, en el próximo video voy a mostrarle el generador andando de la transformación de un motor de corriente alterna a un generador fácil de hacer, y para que todos lo tengamos en nuestra casa. Suscríbanse y sigamos con estos videos, que creo que son útiles y les pueden servir. Hasta la próxima.